Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Si no estudias, te harás las preguntas del millón. Si estudias, responderás las preguntas que poco se hacen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita solucionar la función dada por f de x igual a coseno de x menos x al cubo, usando el método de Newton-Raphson. Te recomendamos investigar entonces acerca de este método de Newton-Raphson, que básicamente se encarga de derivar. Bien, planteamos la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 4 vemos en la instrucción import math. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a incluir la librería math de Python. Esto porque vamos a usar funciones propias de esta librería, es decir, la función PAU para calcular exponenciales y la función coseno o seno para hallar coseno y seno. Por eso importamos esta librería. Entre las líneas 6 y 7 vemos cómo definimos una función. Recuerda que las funciones son códigos, bloques de códigos apartes del código general que tienen como función realizar una tarea en específico para retornar o no un valor. En este caso entonces, línea 6, definimos una función llamada función dada. Recibe un argumento, una variable x. Y dentro de su código tenemos entonces en la línea 7 que retornamos el valor de el coseno de x menos x a la 3. Observe cómo estamos usando el método coseno de la librería matemática para calcular el coseno de un valor, de un ángulo dado. Entonces la función dada, así llamada, recibe un valor, un valor almacenado en una variable x. Y calculamos el coseno de ese valor y le restamos ese valor al cubo. Supongamos que el valor sea 3, entonces el coseno de 3 menos 3 a la 3, o sea 27, y ese valor lo vamos a retornar al código o a la línea de código en donde sea invocada esta función. Entonces, las funciones, los ciclos y las sentencias condicionales en Python se manejan por bloques de código entre por tabulaciones y no por llaves. Observe que esta función solamente tiene una línea de código, ¿cierto? La 7. Pero esta línea de código tiene una tabulación con respecto a la función. ¿Sí? Entonces, así de esta manera Python sabe qué código hace parte de una función o de un ciclo. Todas aquellas líneas que lleven tabulación con respecto a la función o el ciclo. Y las funciones, la declaración o definición de funciones deben determinar con 2 puntos, como se puede apreciar. Ahora, entre las líneas 10 y 11 encontramos otro método. En este caso se llama la función derivada función dada. Y también recibe como argumento un valor x, una variable. Y en la línea 11 entonces va a retornar el valor de menos math, el seno de x menos 3 por x por x. ¿Sí? Esto es porque estamos usando el método de Newton-Raphson, por eso te recomendamos entender cómo se usa este método. Recordemos que es la derivada del coseno es menos seno y la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado, que es lo que estamos haciendo acá. Y retornamos ese valor. Ahora ya declaramos y vimos entonces el código de las dos funciones. Entonces en la línea 14, ya fuera de estas funciones, vemos la instrucción ahí le asigna 0. Observe que esta instrucción nos lleva a tabulación, quiere decir que no pertenece a este método derivada función dada. Python cuando llegue a esta línea sabrá entonces que ahí habrá terminado entonces esta función. Ahí le asigna 0, este 0 está entre paréntesis y antepuesto a la palabra int. Aquí se está haciendo un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro, es decir, estamos forzando a que la i tome un valor entero 0. Hay variables que necesitan operarse aritméticamente, por eso hay que garantizar que estas variables sean de tipo numéricas. Recuerde que en Python las variables no se declaran, serán del tipo de datos según la información que almacenen.
Como la i recibe un entero, entonces será de tipo entero. En la línea 16, la variable x recibe un valor ingresado por el usuario. Es decir, estamos usando el método input. El método input permite capturar información que el usuario ingrese. Por eso, entonces, la manera de usar es muy sencilla. Escribimos la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. En este caso, favor ingresar el valor de x. Cuando el programa compile, el usuario va a ver el mensaje, va a ingresar un valor y al presionar enter, este valor se va a ir a la variable x. Pero primero observe que este método input está dentro del método float. Quiere decir que lo que el usuario ingrese se va a convertir a flotante y luego se va a almacenar en la variable x. En la línea 17 a la variable tempo le asigna 0. Entre las líneas 19 a 26 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de líneas de código repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Acá vemos un ciclo while cuya condición es mientras x sea diferente de tiempo y la variable i sea menor a 100. Si cumple ambas condiciones va a ingresar al ciclo. Mire que en otros lenguajes la conjunción, es decir, el i, se usa como doble ampersand. En este caso se usa la palabra reservada and. Y observe también cómo después de establecer la condición del ciclo while ponemos dos puntos. Y entonces entre las líneas 21 a 26 vemos que estas 5 líneas pertenecerán al ciclo while, ya que llevan tabulación con respecto al ciclo. Ok, dentro del ciclo entonces en la línea 21 a la variable tempo le asigna x, línea 22 a x le asigna lo que tiene x menos función dada de x sobre derivada de función dada de x. Aquí estamos invocando las funciones, ¿sí? Recuerde que son dos funciones, las vimos arriba y acá las estamos invocando. Y en la línea 23, y la estamos invocando, enviándole el valor x y el compilador automáticamente se va allá, retorna el valor y queda ahí mismo donde fue invocado. En la línea 23 a la variable e le asigna el valor absoluto de x menos tempo dividido x. Y en la línea 25 imprimimos x, luego la i, luego el igual, luego x, luego error igual, la e. El método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Si la variable imprimir no es de tipo string, hay que convertirla a string, es decir, hacerle un casting, ya que el método print solamente permite mostrar texto. En la línea 26 incrementamos la variable i, es decir, ahí le asigna i más 1. Por último, entre las líneas 29 y 32 vemos entonces la condicional. Si i es igual a 100, entonces imprima no converge. Si no, si es diferente a 100, imprima solución de x, x. El backslash n en los prints significa salto de línea, es decir, un enter. Recordamos entonces que revises la teoría acerca del método Newton-Raphson para que puedas identificar por qué se deriva y por qué se usan fracciones. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita solucionar la función dada usando el método Newton-Raphson. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.